Hola, muy buenos días. Soy el doctor Carlos Daniel Custodio García. El tema que trataremos hoy y para dar inicio a la academia médica es la radiografía de tórax, específicamente de la posterior anterior, también denominada tele de tórax. El médico va a solicitar este tipo de proyección cuando el abordaje diagnóstico terapéutico del paciente así lo amerite, y tenemos acá las principales causas o circunstancias que darán pie al estudio. Entre ellas se encuentra el screening, la presencia de síntomas cardiopulmonares, el monitoreo de pacientes posoperados y en unidades de cuidados intensivos, el estudio preoperatorio, seguimiento de pacientes con enfermedades pulmonares como EPOC o asma y la presencia de infecciones. Existen varios tipos de radiografía de tórax. Entre ellas tenemos las sistemáticas, que es la tele de tórax, y la lateral, y las complementarias, que nos van a servir en casos específicos. Por ejemplo, la radiografía anteroposterior en decúbito supino nos sirve para aquellos pacientes que se encuentran encamados y no pueden pararse para realizar el estudio posterior anterior. Apelordótica o sifótica para valorar las curvaturas de la columna. PA en expiración, oblicuas derecha e izquierda, decúbito lateral con rayo horizontal para la presencia de derrame pleural, y tórax óseo para aquellos pacientes que han tenido traumatismos severos y es necesario ver si no han presentado algún tipo de fractura. Para saber que una radiografía posterior anterior ha sido correctamente tomada, debemos de checar que la porción superior de los pulmones sea visible. Además, el pulmón y la columna vertebral deben de observarse por detrás del corazón. Y los ángulos costofrénicos y cardiodiafragmáticos deben visualizarse adecuadamente. También vamos a mencionar que la radiografía de tórax va desde el opérculo torácico hasta el diafragma. Y todas las estructuras involucradas deben de estar visibles al momento de la interpretación. El siguiente punto a tener en cuenta en la interpretación de la radiografía son las densidades radiográficas, ya que debemos de identificarlas correctamente para diferenciar las distintas estructuras. Son 5, van desde lo radiotransparente hasta lo radiopaco y tienen dos nomenclaturas, ya sea por número o por su denominación. Tenemos que la densidad radiográfica 1 es el aire y se observa completamente negra. La densidad radiográfica 2 es la grasa, va aumentando el matiz de gris. La densidad 3 o agua, la 4 es del calcio y la 5 es del metal. Y vamos a identificar estas mismas densidades radiográficas en una radiografía posterior anterior de tórax. Los pulmones van a poseer la primera densidad radiográfica, que se observa radiotransparente completamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La segunda densidad radiográfica la vamos a encontrar en los tejidos blandos, tanto de las partes laterales como alrededor del cuello, y corresponde a la grasa de estos. La tercera densidad radiográfica o agua la vamos a reconocer en los órganos, como es el corazón o el hígado. La cuarta densidad radiográfica o hueso la vamos a observar en las estructuras óseas, incluyendo el esternón, los arcos costales, las clavículas y los omóplatos. Y por último, la quinta densidad la observamos como el metal. Normalmente no la debemos de encontrar en el cuerpo, a menos de que el paciente haya sido sometido a intervenciones quirúrgicas o presente artefactos en nuestra radiografía. Sistematización, es decir, seguir una serie de pasos para poder interpretar una radiografía de tórax. El primer aspecto a evaluar en la radiografía de tórax son los aspectos técnicos. El paciente correcto, identificación del paciente, su nombre debe de ir apuntado en la parte superior derecha, así como su sexo. También, si corresponde, el número de seguridad social debe de estar impreso. Posteriormente, la identificación de la región anatómica. En este caso es un tórax. También podemos identificar, por ejemplo, abdomen o cuello o pelvis. Entonces, dependiendo de la región anatómica que vamos a evaluar, ese es el aspecto técnico. Y luego el tipo de proyección, ya habíamos visto que hay varias proyecciones. Si es un tórax óseo, pues dijimos que es un tórax óseo. Si es un tórax posterior anterior, pues una tele de tórax o un tórax posterior anterior. Entonces, va a variar y esta es la principal fase al principio en cualquier radiografía. Debemos identificar paciente, región anatómica y posteriormente nos vamos a identificar la técnica, que todas las estructuras a evaluar estén en el formato, que no esté cortada y que la exposición sea la adecuada. Como segundo punto vamos a evaluar los tejidos blandos. Vamos a ir en una sistematización que va desde afuera hacia adentro.
Entonces, los tejidos blandos y posteriormente estructuras óseas. Vamos a ver estos dos primeros. Los tejidos blandos, ¿qué les vamos a evaluar? Vamos a evaluar su grosor, simetría, la presencia de artefactos o densidades anormales. Para ejemplificar esto, tenemos dos radiografías posteroanteriores de tórax. En la primera podemos observar que en los tejidos blandos se encuentra adyacente al cuello y pasando de una situación cefalocaudal la presencia de aire que no debería de encontrarse en este lugar. Por lo tanto, este paciente está presentando enfisema subcutáneo. Podemos ver, si se analiza a detalle, otras situaciones patológicas, por ejemplo, aire libre subdiafragmático, pero eso ya lo veremos en otro punto. Acá tenemos en nuestro otro ejemplo la presencia de una tumoración de tejidos blandos. Se observa el aumento de la densidad, perdiendo su densidad grasa y sustituyéndose por densidad de agua, pero también aumento del grosor, presencia de asimetría respecto al lado contralateral, por lo que debemos de sospechar en alguna tumoración. Muy bien, ahora pasando a las estructuras óseas. Acá vamos a observar la mineralización, el número, la integridad cortical, la presencia igualmente de tumoraciones, que la anatomía esté correcta y la presencia de erosiones o cambios degenerativos. La integridad cortical se refiere a la presencia de fracturas o defectos en la continuidad. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. En una radiografía, en este caso es un tórax óseo. Podemos observar que no tenemos las clavículas, solo se ven vestigios de estas. Aquí se observa el vestigio y del otro lado de plano no se ve. Entonces, en este caso corresponde a una displasia cleidocranial en el que hay una malformación de las clavículas. El segundo ejemplo, otro tórax óseo, podemos observar en la clavícula del lado derecho la presencia de una solución de continuidad, es decir, el hueso presenta una interrupción para seguir con su segundo tercio distal de la clavícula, que se encuentra separado de los dos primeros tercios. Entonces esto corresponde a una fractura, y a pesar de que estemos viendo tal vez una proyección posteroanterior que no es la adecuada para evaluar las estructuras óseas, también se va a observar. En este caso sí realizaron un tórax óseo. En nuestro tercer ejemplo podemos observar que las estructuras óseas y dependiente del esternón se observa una imagen de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos, densidad calcio, y que corresponde a una tumoración del esternón. Se podría confundir por ahí, tal vez algunos podrían pensar que es el callado de la aorta y está calcificado, pero en la bibliografía se manejó como un tumor del esternón. Entonces, siempre es importante evaluar las estructuras óseas en segundo punto. Nuestros siguientes puntos a evaluar: el diafragma, el número 5 la pleura y el número 6 el parénquima. ¿Qué le vamos a evaluar al diafragma? Pues su situación, que no esté alto o que no esté bajo, su forma, que estén las cúpulas, es decir, que tengan una forma redondeada, el trayecto que sigue y la presencia de los ángulos costofrénico y cardiodiafragmáticos, que estén adecuados. Aquí es importante recordar que si bien la mayor parte de la gente tiene el diafragma derecho más alto que el izquierdo, esto debido al peso que ejerce el corazón sobre el lado izquierdo de la cúpula diafragmática, lo baja. Erróneamente a veces creen que el hígado sube el lado derecho, pero por gravedad en realidad lo que está sucediendo es que el corazón causa un aplanamiento sobre el lado izquierdo. Bueno, pues el 95% de las personas tienen el lado derecho superior al del lado izquierdo. El 3% los tienen igual. Y el 2%, el lado izquierdo,
es superior al del lado derecho, entonces se puede llegar a considerar normal. Sin embargo, en situaciones como una eventración diafragmática, ese va a estar alto, pudiendo llegar a espacios intercostales muy arriba. Aquí, como dato curioso, se observa una onda tímica en un paciente pues pediátrico. Entonces este dato es el timo. Ya iremos a ver esa parte del tema. Como siguiente punto de evaluar, la pleura y el espacio pleural. Generalmente no los debemos de ver. En una radiografía, la pleura está rodeando todo el parénquima pulmonar, rodeando el corazón, rodeando el diafragma. Cuando lo llegamos a ver, por ejemplo en este caso, hace el signo de la pleura visceral. Es que una situación patológica está sucediendo. En este caso, el espacio pleural está siendo ocupado por aire. Podemos diferenciarlo del lado contralateral en que el lado izquierdo, en el parénquima pulmonar tiene vasos sanguíneos. Y en este lado los vasos sanguíneos solo se ven hasta donde llega la pleura. Luego no se ve nada porque es puro aire. Y acá podemos ver cómo llega la situación vascular hasta 2/3 y todavía un poquito más. Sin embargo, pues aquí se observa la presencia del neumotórax. También cuando está ocupado por líquido vamos a ver una densidad 2, es decir, de agua, aquí con el signo del menisco. Esto en relación a que está presentando un derrame pleural el paciente y aquí está comprometido el espacio pleural. Recordemos, vamos de afuera hacia adentro, entonces ya evaluamos tejidos blandos, estructuras óseas, diafragma, pleura. Ahora sigue los pulmones. ¿Qué vamos a evaluar en el parénquima pulmonar? Bueno, pues la presencia de patrones intersticiales. Ya tendremos su tema dedicado a los síndromes pleuropulmonares, como la consolidación, atelectasias, lesiones pulmonares, por ejemplo nódulos o tumores, la presencia de bulas o cavernas, que son regiones radiotransparentes. Aquí podemos observar, por ejemplo, la presencia de una tumoración. Esta tiene bordes irregulares, mal definidos, está rodeada 2/3 aproximadamente por parénquima pulmonar, no se ve que dependa de tejidos blandos, entonces probablemente se trate de un tumor en el parénquima pulmonar. Otras cosas que podemos evaluar en el segundo ejemplo, en una radiografía postero-anterior de tórax, podemos observar la presencia de una consolidación a nivel del ápice derecho. Se puede observar adecuadamente la columna de aire, que es característico de la neumonía. Pues se observa, ya veremos, si bien los síndromes pleuropulmonares, pues es parte de lo que se evalúa el parénquima. Acá tenemos otro ejemplo en el que en el parénquima pulmonar se ve una parte radiopaca. Y pues, ¿qué está sucediendo acá? Hay retracción del mediastino, ya veremos, retracción de la tráquea, de la columna de la tráquea, no está central, esta debe ser central, se desplaza y el parénquima está siendo ocupado también por una lesión radiopaca. Entonces, en este caso, por la morfología y el lugar y que no presenta el entramado aéreo, pues se trata de una atelectasia. El siguiente, bueno, vamos a hacer una pausa. Acá les pido que si el contenido te está gustando, pues le des like a nuestra página, ayúdanos a crecer un poco. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver los puntos 7, 8 y 9 que corresponden a la vascularidad. El 7, el 8 a los cilios y el 9 al corazón. Dentro de la vascularidad vamos a evaluar lo que ya habíamos mencionado, la vascularidad normal del corazón, donde debe de llegar hasta 2/3 del parénquima. Si lo dividimos en tercios, tercio externo, tercio medio y tercio interno, no debe de sobrepasar los 2/3 medios, estos dos. Y si llegan al tercio externo es que el patrón vascular está muy marcado. Hay 7 tipos en total de patrones vasculares que también se verán ahí en los síndromes pleuropulmonares. Pero adelantándolos es el normal, la presencia de plétora, la hipertensión arterial vascular,
el síndrome de redistribución o hipertensión venocapilar, la oligoemia, el bicariante y el asimétrico, que suele ser un combinado de los anteriores, de estos. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Pues ya lo veremos pronto. Por el momento les presento aquí una radiografía postero-anterior de tórax, donde podemos observar la presencia de una gran cantidad de vasos en la porción basal y que sobrepasa el segundo tercio de la línea imaginaria que trazamos en el parénquima. Esto hace una imagen clásica de árbol podado, que es característica del edema pulmonar. Entonces, ese es un patrón vascular que, si bien el parénquima no es el afectado, lo que están afectados es la cantidad de agua en los vasos sanguíneos, y esta se ve representada en la radiografía. Acá tenemos en nuestra segunda radiografía posterior-anterior de tórax que nuestro patrón vascular está muy disminuido, solo se ve en el primer tercio del parénquima pulmonar, y este es un patrón oligoémico que se presenta, por ejemplo, en situaciones como la tetralogía de Fallot, o cuando son focales la oligoemia en una tromboembolia pulmonar. Entonces, cada uno de los patrones vasculares, cuando lo vemos alterado, nos puede señalar algunos tipos de enfermedades. El siguiente punto a evaluar son los cilios. Ya pasamos pleura, pulmón, los vasos sanguíneos, ahora el ilio. El ilio es un área deprimida de la superficie mediastínica, por donde entra o sale el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar está formado por los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Pues la aorta, las arterias y venas pulmonares y las venas cavas, y la vía aérea, que son los bronquios. Entonces, esta es una radiografía posterior-anterior de tórax donde el ilio se observa cóncavo y es por donde emergen todas estas estructuras, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Generalmente el ilio del lado izquierdo se encuentra superior al del lado derecho por anatomía. Ahora, ¿qué le vamos a evaluar al ilio? Si está visible, como en este caso, que es normal, o si hay un ocultamiento iliar. Cuando existe esto, probablemente se relacione con la presencia de algún tumor mediastínico u otra situación patológica que está afectando al pedículo vascular o a la salida del árbol traqueobronquial hacia el pulmón. Entonces, tenemos un signo que también es merecedor de una clase en especial, todos los signos de la radiografía de tórax. Entonces, pronto por ahí los tendremos. Y aquí tenemos el signo del ocultamiento iliar. El siguiente punto a evaluar es el corazón y grandes vasos, entendiendo que por los grandes vasos ya habíamos visto que se trata de la aorta, arterias y venas pulmonares y las venas cavas. ¿Qué le vamos a evaluar a estos? La presencia, del índice cardiotorácico de inicio, los perfiles tanto derecho como izquierdo por si hay crecimiento de alguna cavidad, el crecimiento de cavidades y la presencia o no del signo de la silueta, además del trayecto de los grandes vasos. Y para ejemplificarlo, primero aquí vamos a ver de una vez el índice cardiotorácico. En este no nos vamos a esperar tanto. Entonces vamos a trazar una línea que pase por la mitad de los cuerpos vertebrales y que va a confluir con otra línea que pasa por la base del diafragma más bajo, en este caso del lado izquierdo. Y vamos a trazar dos líneas, una A y una línea B. La línea A se va a dirigir de la línea principal hasta la parte más ancha del perfil derecho del corazón. Y la línea B, de la misma manera, de la línea central a la parte más ancha del lado izquierdo del corazón. Vamos a hacer una suma de A más B y lo vamos a dividir entre el C. Esto nos va a dar y lo vamos a multiplicar por 100, siendo lo normal menor de 0.5 para los adultos y menor de 0.6 para los niños. Cuando el valor sobrepasa esto, tenemos la presencia de cardiomegalia. También es importante evaluar los grandes vasos.
ya que estos a veces se vuelven muy notorios o prominentes, principalmente cuando tienen datos de aneurismas o sus paredes están calcificadas, y nos pueden llegar a pensar que el paciente tiene tal vez alguna situación de mayor complejidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver el trayecto de la aorta, donde sus paredes se encuentran calcificadas. Aquí se ve la densidad calcio alrededor de la porción horizontal o callado de la aorta. Podemos observar cómo se encuentra calcificada y podemos observar adecuadamente su trayecto. Todo esto está siendo parte del mediastino. Entonces, corazón y grandes vasos. Ahora, para entrar al mediastino, que es una estructura, una circunstancia anatómica compleja, el 11 la tráquea, 12 y 13 la porción visible tanto del cuello como del abdomen. Vamos a iniciar con el mediastino. Para esto antes me gustaría definirlo, para que sepan de qué se trata, pues. El mediastino es un área que se encuentra entre los pulmones, los órganos situados en esta área está el corazón y sus grandes vasos, la tráquea, el esófago, los bronquios, ganglios linfáticos y la grasa del mediastino. A su vez, el mediastino se divide en 3 áreas, anterior, media y posterior, pero estas las vamos a ver en una radiografía lateral, no la vamos a ver como tal en la posterior anterior, aunque va a haber cosas que nos puedan indicar dónde está la enfermedad o el tumor o la patología. Bueno, las estructuras que lo conforman se sitúan en uno o más de las divisiones anteriores. Por ejemplo, tenemos que los ganglios se pueden encontrar tanto en el mediastino anterior como en el medio como en el posterior. De igual manera la grasa. El corazón, según algunos autores, se encuentra en el mediastino medio, otros lo consideran mediastino anterior. Entonces, dependiendo del autor y dependiendo la división anatómica, es las estructuras anatómicas que vamos a encontrar en cada una de ellas. Bueno, ¿qué vamos a buscar en el mediastino? Tumoraciones o los signos mediastinales. Para ejemplificarlo, tenemos esta imagen posterior anterior de tórax, donde podemos observar no que haya cardiomegalia, sino más bien que hay una imagen de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos. Cuando se encuentran bien definidos, indica que probablemente no sea de origen pulmonar, si piensan que es de pulmón. Y además no está tan rodeada por el parénquima. Acá tenemos que más o menos está rodeada como por la mitad del parénquima. También tenemos que su densidad es de densidad agua y que está en estrecha relación con el mediastino. Entonces probablemente se trate de un tumor mediastinal anterior. En nuestra segunda imagen podemos observar el mediastino y alrededor de él una imagen isodensa aire. Entonces, en este caso, nuestro diagnóstico sería un neumomediastino y enfermedades que lo pueden causar es desde el rompimiento de algún tracto del árbol traqueobronquial o también la presencia de abscesos o infecciones, principalmente aquellas productoras de gas. En nuestro tercer caso podemos observar otro de los órganos que se encuentra en el mediastino. Sin embargo, pues desaparece a cierta edad porque este involuciona y es el timo. Ya habíamos visto el signo de la onda tímica hace unas diapositivas. Ahorita vemos el signo de la vela tímica. Entonces se podría confundir que tiene un tumor como el que habíamos visto acá, pero en realidad es un órgano y es una situación anatómica normal que se vea. ¿Qué más vamos a evaluar? Pues la tráquea. Debemos de valorar su disposición, es decir, que sea central, y su tamaño, es decir, que no sobrepase el tamaño de una vértebra o que aproximadamente sea 2/3 del tamaño de una vértebra. Entonces, central y con ese tamaño. Y cuando está alterada, por ejemplo en nuestra segunda radiografía posterior anterior de tórax, podemos ver cómo se desplaza hacia el lado derecho. Acá vemos un desplazamiento de la tráquea del lado derecho. Y esto pues nos dice que algo malo está pasando. Tal vez no se ve tan a simple vista, pero
hay una tumoración de densidad agua en el mediastino que está causando el desplazamiento de la tráquea. Entonces, ese es nuestro punto a evaluar. Ahora, la porción visible de cuello. Nosotros podemos llegar a observar dentro de nuestra radiografía de tórax, a pesar de que no sea una radiografía propiamente para cuello, la presencia de tumoraciones, como la vista anteriormente, con desplazamiento de la tráquea hacia la derecha y extensión hasta el cuello. Entonces, al momento de hacer nuestro reporte o que le sospechamos algo al paciente, debemos de considerar esta región anatómica, que podemos llegar a ver parte de ella, y pues es necesario reportar la presencia de anomalías en caso de presentarse. Otras situaciones que se pueden llegar a ver es la presencia de enfisema o la presencia de objetos extraños, principalmente dentro de la tráquea, ya que algunos objetos o cuerpos extraños son radiopacos y los podemos visualizar a nivel de la tráquea, principalmente en pacientes pediátricos que pueden llegar a tener obstrucción de la vía aérea por este tipo de objetos. Muy bien, por último, y para dar a terminar el tema de cuáles son los puntos a evaluar en la placa de tórax, vamos a evaluar la porción visible del abdomen. ¿Qué vamos a buscar en ella? Pues la presencia de tumoraciones, signos de chilaiditi o signo del iceberg. Me explico. La presencia de tumoraciones, pues en caso de que presenten alguna tumoración abdominal, se puede llegar a ver parte de ella en una radiografía de tórax. Y más si el paciente no se ha dado cuenta o le están buscando algo en tórax y de repente ves algo acá raro en el abdomen, se puede llegar a hacer una tomografía u otro estudio que requiere el paciente gracias a la placa de tórax y que alguien vio ese dato positivo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el aire del fondo del estómago no se observa, pero sin embargo se está observando del lado contrario del tórax, es decir, del lado derecho, y pues al parecer está emergiendo. El diafragma posee hiatos, es decir, lugares por donde pasan estructuras anatómicas como la aorta o el esófago hacia el abdomen. Cuando hay hernias de estos hiatos, las estructuras del abdomen pasan al tórax. Y por ejemplo aquí podemos observar el fondo gástrico que está pasando al tórax. Y este es una hernia que puede ser paraesofágica, es decir, el órgano del estómago se está pasando a un lado del esófago, o por deslizamiento, el esófago se está deslizando hacia arriba y parte del estómago ya llegó al tórax. Otros signos que podemos ver, por ejemplo el de Chilaiditi, es la interposición del intestino, el intestino grueso, que es el que presenta aire, sobre la silueta o la imagen del hígado. Entonces, cuando hay una interposición de este sobre el hígado, pues podemos ver la presencia del aire. Tiene un patrón gaseoso no regular como el del estómago, sino más bien con imágenes radiopacas dentro. Y eso nos indica que es de origen intestinal este aire y se está interponiendo. Entonces es un dato meramente presente en algunas personas, pues no quiere decir que haya alguna patología en especial. Hay que tener especial énfasis en aquellos que fueron heridos por arma de fuego o sufrieron un traumatismo, la presencia de aire libre subdiafragmático, que podría indicar la presencia de rotura de algún órgano hueco en la cavidad abdominal. El aire que se sale del estómago o del intestino grueso puede llegar a estar por debajo del diafragma y lo podemos identificar en una radiografía de tórax. En este caso, pues el paciente no lo tiene, pero es un signo importante que hay que considerar al momento de ver una radiografía de tórax. Entonces, haciendo la recapitulación, hay que seguir la sistematización adecuada para la lectura de la radiografía de tórax, evitar que se nos pasen datos positivos que pueden ayudar al paciente y pues con esto llegar a un mejor diagnóstico o un pronto tratamiento en caso de que sea necesario. Pues muchas gracias. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like
y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Por último, si tienes alguna duda, pregunta, comentario o aportaciones al tema, déjalas en los comentarios para tratar de responderte lo antes posible. Muchas gracias y hasta luego.